Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este vídeo en el que vamos a aprender a multiplicar fracciones algebraicas. Y vamos a empezar con un ejemplo sencillito. Queremos multiplicar estas dos fracciones algebraicas. Vale, ¿cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Va a ser similar al que utilizamos para multiplicar fracciones numéricas. Fijaros que cuando nosotros queremos multiplicar dos fracciones, lo que hacemos es multiplicar numerador por numerador y lo colocamos en el numerador, y por otro lado multiplicamos los denominadores y lo ponemos en el denominador. Así es que vamos a empezar haciendo eso. Multiplicamos el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y lo ponemos en el numerador. Y después multiplicamos los denominadores. Sería x más 1 por x menos 3 y lo colocamos en el denominador. Fijaros que no he hecho las operaciones de multiplicación y lo he dejado de forma indicada. ¿Por qué lo hago? Bueno, pues porque el siguiente paso va a ser intentar factorizar aquellos factores que se puedan factorizar. Es decir, de todos estos polinomios que están entre paréntesis, si tenemos alguno que se pueda factorizar, porque sea de segundo grado o porque se pueda extraer factor común, hay que hacerlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros cuando vimos las fracciones algebraicas, cuando vimos cómo se simplificaban, decíamos que el procedimiento era tenerlo tanto el numerador como el denominador factorizado y después intentar simplificar factores. Entonces, si nosotros lo dejamos así indicado, ya lo tenemos factorizado. Vale, entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Nosotros, fijaros, intentamos factorizar estos polinomios, pero vemos que no se puede. Bueno, pues lo siguiente va a ser simplificar aquellos factores que aparezcan tanto en el numerador como en el denominador repetidos. Es decir, si os fijáis, aquí tenemos un x más 1 en el numerador y un x más 1 en el denominador. Pues lo simplificamos y de esa manera lo que nos queda es en el numerador 3x menos 1 y en el denominador x menos 3. Y ya tendríamos hecha la multiplicación de fracciones algebraicas y además con el resultado, la fracción resultado ya simplificada. Así de sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a multiplicar estas tres fracciones. Seguimos el mismo procedimiento. En el numerador multiplicamos los numeradores. X por x menos 2. Es muy importante que pongáis los polinomios entre paréntesis porque estamos haciendo multiplicaciones de polinomios. Y como ya vimos en el vídeo de multiplicaciones de polinomios, los tenemos que poner siempre entre paréntesis. Y por x más 3. Y en el denominador sería x menos 1 por x al cuadrado y por x menos 2. El producto de los denominadores. Vale, el siguiente paso sería intentar factorizar esos polinomios, pero si os fijáis, todos están factorizados ya. En estos tres primeros ejemplos vamos a hacerlos así, que son sencillos y no se pueden factorizar más. En los siguientes ejemplos sí que se van a poder hacer más cosas. Bueno, pues, ¿cuál era el último paso? Simplificar aquellos factores que aparecen tanto en el numerador como en el denominador. Y hay que fijarse muy bien. Fijaros, tenemos en el numerador x menos 2 y en el denominador también tenemos otro x menos 2, así es que los podemos simplificar. Pero además, hay que fijarse bien, tenemos una x en el numerador y como en el denominador tenemos un x al cuadrado, eso sería x por x, podemos simplificar la x de arriba con una de abajo, de manera que si tachamos ese exponente 2 nos quedaría ya solamente una x. Y entonces lo que nos queda es en el numerador x más 3 y en el denominador tenemos por un lado esa x que nos ha quedado y por x menos 1. Bueno, pues ya lo único que nos quedaría aquí es hacer las operaciones que están en el denominador, ¿vale? Cuando os quede algún producto después de haber simplificado factores, si os queda algún producto hay que hacerlo. Entonces tendríamos en el numerador x más 3 y en el denominador x por x sería x cuadrado y x por menos 1 menos x. Y ya está. Nuestra fracción sería x más 3 partido por x cuadrado menos x y está ya simplificada. Y vamos a ver un tercer ejemplo. Tenemos este producto de fracciones algebraicas. Bueno, pues el primer paso, multiplicar los numeradores, 5x menos 2 por x menos 1 al cuadrado. Y multiplicamos por el otro lado los denominadores, x menos 1 por 5x menos 2 al cuadrado. Vale. Intentaríamos factorizarlos, pero como ya os comenté en estos tres primeros ejemplos, los factores, los polinomios que nos aparecen ya están factorizados, así es que no podemos hacer ahí nada. Así es que lo siguiente es simplificar los factores que estén a la vez en el numerador y en el denominador. Y si nos fijamos, tenemos un 5x menos 2 en el numerador y en el denominador tenemos 5x menos 2 al cuadrado. Bueno, pues tachamos ese exponente 2 de manera que ya nos quedaría uno solo.
Y luego tenemos en el numerador x menos 1 al cuadrado, eso sería x menos 1 por x menos 1. Bueno, pues si tachamos el exponente sería como quedarnos con uno solo y lo simplificamos con el del denominador. Así es que lo que nos queda es en el numerador x menos 1, ya hemos quitado el exponente, ¿vale? Al simplificar, y en el denominador 5x menos 2. Y esta sería la fracción resultante y ya simplificada. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo más interesante porque vamos a poder hacer más cosas. Bueno, el primer paso era multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Así es que lo hacemos. Tenemos el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda y en el denominador de la primera por el denominador de la segunda. El siguiente paso que habíamos dicho era factorizar aquellos factores que se puedan factorizar. Es decir, de estos polinomios que aparecen entre paréntesis, tenemos que factorizar todos los que se puedan factorizar. Y tenemos polinomios de segundo grado. Si nos fijamos en el primero, tenemos x cuadrado más 2x más 1. Bueno, pues hay que factorizarlo. Vimos en la factorización de polinomios que si tenemos un polinomio de segundo grado, factorizarlo es muy sencillo porque podemos coger el polinomio, igualarlo a 0 y resolver esa ecuación de segundo grado. Vale, es una ecuación de segundo grado completa. Entonces usamos la fórmula general que os recuerdo que era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a. A, b y c eran los coeficientes del polinomio. Fijaros, a sería el coeficiente de x al cuadrado, que es 1. B es el coeficiente del término con x, que en este caso es 2. Y c es el coeficiente del término independiente, el que no tiene x, que en este caso es 1. Bueno, pues lo único que hay que hacer es sustituir a, b y c por sus valores. Entonces nos quedaría menos b. Como b es 2, sería menos 2. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado sería 2 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 1 también. Y en el denominador 2 por a, que vale 1. Bueno, pues seguimos haciendo operaciones. Tenemos menos 2 más menos la raíz cuadrada y ahora tenemos que hacer las operaciones que están dentro de la raíz. Tenemos 2 al cuadrado, que es 4. Y luego, por otro lado, menos 4 por 1, que es menos 4. 4 menos 4 nos da de resultado 0. Y en el denominador tenemos 2 por 1, que es 2. Bueno, pues eso sería igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 0 es 0 partido por 2. ¿Por qué ponemos el más menos? Porque vamos a tener dos soluciones en principio, una con el más y otra con el menos. Si cogemos el más, nos quedaría que x es igual a menos 2 más 0 partido por 2. Vamos a hacer la operación del numerador. Menos 2 más 0 es menos 2, nos queda menos 2 partido por 2. Y como es una división exacta, la hacemos. Menos 2 entre 2 sería menos 1. Y si cogemos el menos, nos va a quedar igual, porque nos queda menos 2 menos 0 partido por 2, que es igual a menos 2 partido por 2, igual otra vez a menos 1. Es decir, nos sale la misma solución, pero dos veces. Es lo que llamamos una solución doble de la ecuación o una raíz doble del polinomio. Y como ya vimos en la factorización de polinomios, a partir de las raíces de los polinomios podíamos sacar los factores. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, pues si tenemos que la raíz es x igual a menos 1, el menos 1 lo pasamos al lado de la x y nos quedaría como factor x más 1. Decíamos que se podía ver también como que le cambiábamos el signo a la raíz. Y con la otra nos quedaría el mismo factor, x más 1. Es decir, este polinomio de x cuadrado más 2x más 1 lo podemos factorizar como x más 1 por x más 1. Y en ese caso podemos poner entonces x más 1 al cuadrado. Vale, pues ya tenemos factorizado ese polinomio. El siguiente que tenemos, fijaros, es x menos 1, que es de primer grado, luego no podemos factorizarlo más, así es que lo ponemos. Y ahora nos vamos al denominador y tenemos x cuadrado más 2x menos 3. Bueno, pues igual que en el numerador, como es de segundo grado, lo que hacemos es cogemos el polinomio, lo igualamos a 0 y vamos a resolver esa ecuación. Utilizamos la fórmula general y vamos a ver cuáles son los coeficientes. En este caso, a es el coeficiente de x al cuadrado, sería 1. B, que es el coeficiente de la x, es 2. Y c, que es el término independiente, es en este caso menos 3. Sustituimos y tenemos menos b, sería menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, como b es 2, 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 3.
Os recuerdo que siempre que estáis sustituyendo un coeficiente que es negativo en la fórmula lo tenéis que poner entre paréntesis. Y en el denominador tenemos 2 por a, que es 1. Bueno, pues hacemos operaciones. Tenemos menos 2, más menos, la raíz cuadrada, y dentro de la raíz tenemos 2 al cuadrado, que es 4, y luego tenemos menos 4 por 1, que es menos 4, y por menos 3 sería más 12. 4 más 12 nos da 16. Y en el denominador 2 por 1, que es 2. Y eso es igual a menos 2 más menos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Es 4. Y en el denominador el 2. Entonces, vamos a sacar las dos soluciones, una cogiendo el más y otra el menos. Si cogemos el más, tenemos que x es igual a menos 2 más 4 partido por 2. Si hacemos operaciones en el numerador, menos 2 más 4 es 2, luego nos queda 2 partido por 2, y 2 entre 2 es 1. Y ahora, si cogemos el menos, tenemos menos 2 menos 4 partido por 2. Vale, en el numerador menos 2 menos 4 es menos 6. Luego nos queda menos 6 partido por 2. Y si dividimos menos 6 entre 2 nos da de resultado menos 3. Bueno, pues ya tenemos las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado, que son las dos raíces del polinomio x cuadrado más 2x menos 3. Y a partir de estas raíces vamos a sacar los factores. Con x igual a 1, el factor que obtenemos es x menos 1. Y con x igual a menos 3, el factor que obtenemos es x más 3. Así es que nuestro polinomio de segundo grado, x cuadrado más 2x menos 3, lo podemos sustituir por x menos 1 y por x más 3. Bueno, y ahora ya lo único que nos queda es el otro polinomio que está en el denominador, 2x más 2. Aunque es de primer grado, si os fijáis, se puede extraer factor común 2. Vale, pues vamos a extraer factor común 2 y vamos a ver qué nos quedaría dentro de los paréntesis. Tenemos que dividir 2x entre 2, eso es x, y ahora más 2 entre 2 nos queda más 1. Cerramos paréntesis y ya tenemos factorizados todos los polinomios que nos aparecían, tanto los del numerador como los del denominador. Bueno, pues el siguiente paso es simplificar los factores que aparecen a la vez en el numerador y en el denominador. Si os fijáis, tenemos por un lado, en el numerador hay un x más 1 al cuadrado y en el denominador tenemos otro x más 1. Luego podemos quitar 1 del numerador, que es como tachar el exponente S2, de manera que nos queda solamente 1, con el del denominador. Y si observáis, tenemos también otro factor que se repite, que es x menos 1. Podemos simplificar el x menos 1 del numerador con el x menos 1 del denominador. Así es que lo que nos ha quedado es, en el numerador tenemos x más 1 y en el denominador tenemos ese 2 que aparece ahí por x más 3. Bueno, pues ya simplemente tenemos que hacer la operación del denominador. En el numerador tenemos x más 1 y ahora en el denominador sería 2 por x, 2x, y 2 por más 3, más 6. Y este sería la fracción resultado ya y además simplificado, porque fijaros que teníamos ya todo factorizado, hemos simplificado factores, luego este resultado ya estaría simplificado. Bueno, pues vamos a hacer ya un último ejemplo que, como el anterior, es bastante interesante. El primer paso era multiplicar los numeradores por un lado y ponerlo en el numerador, y multiplicar los denominadores y ponerlo en el denominador. Y ojo, lo hacemos de forma indicada, es decir, sería x cuadrado más 6x por el otro numerador, x cuadrado menos 1. Y siempre poniéndolos entre paréntesis porque estamos multiplicando polinomios. Y en el denominador, x cuadrado más 3x, que es el denominador de la primera fracción, por el denominador de la segunda, que es x más 1, también entre paréntesis. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es intentar factorizar los polinomios que tenemos aquí. Si os fijáis, se pueden factorizar varios de ellos porque son de segundo grado. Así es que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar con el primero del numerador, x cuadrado más 6x. Bueno, pues vimos en la factorización que lo primero que había que intentar era extraer factor común. Y aquí se puede extraer factor común. Así es que eso va a ser igual, fijaros, vamos a poder sacar factor común x. Bueno, pues si sacamos x, dentro de los paréntesis nos va a quedar x cuadrado entre x sería x. Y más 6x entre x nos da más 6. Cerramos paréntesis y ya tenemos factorizado ese primer polinomio. Bueno, pues ahora nos vamos al siguiente polinomio que hay en el numerador, que es x cuadrado menos 1. Es un polinomio de segundo grado. Ya hemos visto en otros vídeos que se puede factorizar de dos formas diferentes.
La primera, utilizando las identidades notables. Si no sabemos esto, lo podemos utilizar y es bastante directo. Os recuerdo que había una identidad notable que era la de la diferencia de cuadrados, que decía que era igual a la suma por diferencia. Bueno, pues si os fijáis, nuestro x cuadrado menos 1 lo podemos escribir como x cuadrado menos 1 al cuadrado, que sería una diferencia de cuadrados. De manera que a sería x y b sería 1. Y esto nos quedaría entonces como x más 1 por x menos 1. Esto es un clásico, sale muchas veces, si os lo sabéis lo podéis poner directamente. ¿Que no lo veis? ¿Que no sabéis las identidades notables o no lo habéis visto? Bueno, pues podéis resolver una ecuación de segundo grado. Cogéis el polinomio x cuadrado menos 1 y lo igualáis a 0. Y en este caso se trata de una ecuación de segundo grado incompleta pura, que se resolvía muy sencillo. Tenéis el vídeo en el canal. Lo que se hacía era despejar x al cuadrado. Nos quedaría x cuadrado igual a el menos 1. Lo pasamos al otro lado como 1. Y ahora ya simplemente x era más menos la raíz cuadrada de eso que nos ha quedado ahí, es decir, de 1. Con lo cual nos quedaría, como la raíz cuadrada de 1 es 1, más menos 1. Es decir, una solución sería x igual a 1 cogiendo el más y cogiendo el menos, la otra sería x igual a menos 1. ¿Y cómo hacemos siempre la factorización? Si lo hacemos a partir de las raíces del polinomio o soluciones de la ecuación, el factor es cambiándole el signo, es decir, pasando en x igual a 1 el 1 al lado de la x y nos quedaría x menos 1. Y con x igual a menos 1, el factor que nos quedaría sería x más 1. Y si os fijáis, son exactamente los mismos que habíamos obtenido al utilizar la identidad notable. Bueno, en cualquier caso, ese x cuadrado menos 1 lo podemos sustituir por x más 1 por x menos 1. Bueno, pues ya tenemos todos los polinomios que había en el numerador factorizados. Nos vamos al denominador. Y fijaros que tenemos ahí un x cuadrado más 3x. Bueno, pues como ocurría en el del numerador, el primero que había en el numerador, podemos extraer factor común x. Y si lo hacemos, nos queda dentro de los paréntesis x cuadrado entre x sería x y más 3x entre x sería más 3. Cerramos paréntesis y ya lo tenemos factorizado. Y lo que nos queda ya es el otro polinomio que, como es de grado 1, x más 1, pues simplemente lo ponemos y ya está. Fijaros que aquí no podemos extraer factor común ni nada. Bueno, ¿y qué era lo siguiente que teníamos que hacer? Una vez que los teníamos ya todos factorizados, tenemos que intentar simplificar factores. Es decir, los factores que aparezcan en el numerador y en el denominador a la vez los podemos simplificar. Entonces, si nos fijamos, tenemos una x en el numerador y otra x en el denominador, que las podemos simplificar. ¿Y qué más factores se nos repiten? Pues tenemos un x más 1 en el numerador y otro x más 1 en el denominador. Los demás ya no coinciden, así es que nos quedaría en el numerador x más 6 por x menos 1. Y en el denominador solamente tenemos ese x más 3. Bueno, pues ya el último paso que nos queda, que es hacer esa multiplicación del numerador. Y es muy sencillo, hay que multiplicar cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio y después simplificamos los términos que sean semejantes. Vamos a hacerlo. X por x, x cuadrado. X por menos 1, menos x. Y ahora con el otro término, más 6 por x, más 6x y más 6 por menos 1, menos 6. Y el denominador, el que teníamos, x más 3. Y ya como decía, lo único que nos queda en el numerador es simplificar o sumar los términos que son semejantes. Tenemos por un lado x cuadrado y ahora tenemos menos x más 6x sería más 5x. Y luego ponemos el menos 6 que tenemos ahí. Y en el denominador, x más 3. Y ya está, ya habríamos terminado, ya tenemos hecha la multiplicación de fracciones algebraicas y el resultado lo tenemos ya simplificado. Fijaros que es muy importante, cuando empezamos a hacerlo, multiplicamos los numeradores y los denominadores, pero ojo, lo dejamos de forma indicada, no hacemos la operación. Luego a partir de ahí factorizamos si se puede y simplificamos factores. ¿Por qué lo hacemos? Fijaros, si no lo hiciésemos, si nosotros hiciésemos la multiplicación que está al principio, pues en este caso, por ejemplo, nos quedaría un polinomio de cuarto grado y en el denominador nos quedaría uno de tercer grado. Y esos polinomios, para simplificar la fracción, tendríamos que factorizarlos. Con lo cual tendríamos que hacer Ruffini y más cosas y nos llevaría más tiempo. Es mucho más sencillo factorizar polinomios de grado más pequeño, como hacemos nosotros con este procedimiento, que hacer primero la operación de multiplicación y después tener que hacer todo ese trabajo de factorizar cuando ya teníamos hecho parte de ella, ¿vale? Así es que
Lo dejáis de forma indicada, factorizáis, simplificáis y ya lo que os quede, si os queda alguna operación, la hacéis. Y así es muy rápido y muy sencillo. Bueno, pues ya hemos terminado con la multiplicación de fracciones algebraicas. Ya sabéis que tenéis en el canal más vídeos, entre ellos tenéis el de factorización de polinomios, por si necesitáis repasarlo, tenéis alguna duda, y el de simplificación de fracciones algebraicas, que hacemos un procedimiento parecido al que hemos hecho aquí, ¿vale? Bueno, si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta. Por supuesto, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún para no perderos ningún vídeo. Y como siempre me gusta deciros, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.